Me llamo Jennifer Maddox, tengo 43 años, soy teniente general del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero para mi familia nada de eso importó. Para ellos yo era la fracasada, la decepción, la hija no deseada que debería haber sabido cuál era su lugar y haberse quedado allí. Era de quien se burlaban, de quien expulsaron del funeral de mi abuelo, porque a sus ojos había deshonrado el nombre de los Maddox. Aún recuerdo la fría lluvia que empapaba mi uniforme aquella mañana, mientras estaba frente a la vieja iglesia de piedra donde se reunían. Mi familia, mi sangre, quienes me criaron, no me dejaban entrar, no me querían. Me quedé bajo el arco de hierro, con las manos entrelazadas a la espalda, observando a través de las vidrieras cómo reían, se abrazaban y susurraban tras guantes de seda. No me invitaron a llorar, no me permitieron despedirme. Todo porque les había fallado, al menos eso se decían. No tenían ni idea de quién era yo en realidad, ni idea de lo que había hecho, ni idea de lo que se avecinaba. Escuché las palabras con claridad. La voz de mi madre resonó a través de las puertas abiertas de la iglesia. No la dejen entrar, es una vergüenza. Fracasó en la vida. Mi padre, ella avergüenza a esta familia. Puede observar desde la calle como el fracaso que es. Ni siquiera bajaron la voz. Mi hermana, siempre la niña adorada perfecta, sonrió con suficiencia. O sea, ¿quién se presenta al funeral de su abuelo con uniforme militar? Patético. Sus palabras me hirieron más que cualquier herida en el campo de batalla que haya sufrido. Pero me mantuve firme. No me inmuté porque sabía algo que ellos desconocían, y entonces sucedió. El sonido de pasos sincronizados resonó por la calle adoquinada. No necesité girarme para saber quiénes eran. La precisión, la disciplina, la imponente gravedad de su presencia. 12 marines, vestidos con uniforme ceremonial, marcharon en formación hacia la iglesia. Se detuvieron exactamente a 3 pasos de mí. El aire cambió, los invitados se giraron, los susurros se apagaron, y entonces llegó el momento que silenció incluso las lenguas más venenosas. Un general de 4 estrellas con un impecable uniforme azul dio un paso al frente. Se quitó el sombrero con las manos enguantadas y lo sostuvo contra su pecho, y entonces, con precisión nítida, me saludó. La madre del general J. Maddox dijo, con voz firme e inquebrantable: «Estamos aquí para honrar tanto el servicio de su abuelo como el suyo». El mundo pareció congelarse. La misma familia que se burló de mí, que me dijo que no valía nada, se quedó paralizada en las escaleras de la iglesia, con la boca ligeramente entreabierta y las manos temblorosas. Mis padres, sin palabras, mi hermana pálida. No me moví, no sonreí, no lo necesitaba. 12 marines y el oficial de mayor rango al que había servido se pusieron en formación para mí, no para ellos, para mí. En ese momento, cada insulto que me habían lanzado, cada portazo que habían dado, cada carta que nunca respondieron, todo se disolvió en el frío aire de la mañana, porque yo no era el fracaso que me pintaban. Yo fui quien se levantó, mientras se hundían. Yo fui quien llevó el nombre de Maddox a batallas que ni siquiera podían imaginar, a decisiones que salvaron vidas, a sacrificios que jamás comprenderían, y ellos fueron quienes tendrían que vivir con el peso de lo que habían hecho. Verán, mi familia se burló de mí por haber fracasado. Me prohibieron asistir al funeral de mi abuelo. Pero minutos después aparecieron 12 marines uniformados, encabezados por un general de 4 estrellas, y me saludaron. General J. Maddox, señora. Mis padres se quedaron paralizados. Se quedaron sin palabras y pensaron que eso era solo el principio, porque la verdadera historia, la que nunca vieron venir, estaba a punto de revelarse, y yo no iba a irme a ninguna parte. Me llamo Jennifer Maddox, pero para mi familia ese nombre nunca ha significado mucho. Yo era la hija invisible, la hija equivocada, la que nunca encajó del todo en el mundo que se habían construido. Pulida, perfecta, pura superficie, sin profundidad. Desde pequeña recuerdo que era la que miraba desde fuera. Todavía recuerdo cómo me miraban mis padres desde el otro lado de la mesa, las ligeras muecas que creían que no notaba, la forma en que elogiaban a mi hermana menor por cada detalle, su cabello, su sonrisa, su recital de piano, mientras yo permanecía sentada en silencio, picoteando puré de papas frío, esperando que me miraran de verdad, pero nunca lo hicieron. Era su pequeña reina, la niña de oro, a la que llamaban princesa en público y mi amor en casa. Todas las fotografías en la repisa eran de sus vestidos de Pascua, las poses de ballet de la tiara,
Mis fotos eran escasas, un retrato escolar borroso, un cumpleaños olvidado, incluso cuando lo intentaba. Cuando traía a casa notas perfectas, cuando destacaba en los deportes, nada parecía ser suficiente. Todavía recuerdo la vez que gané el primer lugar en la competencia regional de atletismo. Llegué a casa con la medalla en la mano, con el corazón latiéndome de emoción, y mi padre apenas levantó la vista del periódico. Mi madre murmuró algo sobre que no era propio de una dama ser demasiado competitiva. No eran crueles como la gente piensa. No hubo gritos ni portazos, solo la lenta y deliberada asfixia de no ser vistos, la silenciosa desaparición del calor, del orgullo, del amor. Y cuando mi hermana decidió que quería ser diseñadora de moda, invirtieron dinero en su sueño sin dudarlo. Viajes de estudio a París, un estudio entero construido en el sótano. Cuando anuncié que quería alistarme en el ejército, no se rieron. Habría sido demasiado obvio. Simplemente sonrieron educadamente, cambiaron de tema y nunca volvieron a hablar del tema. Recuerdo una cena que se me quedó grabada a fuego cuando tenía 17 años. Nos sentamos en sillas rígidas alrededor de la mesa de roble. La vajilla estaba impecable, el aire olía a romero y a vino caro. Mi padre le preguntó a mi hermana sobre su próxima exposición de arte. Mi madre elogió el vestido que llevaba. Nadie me preguntó nada. Me quedé allí sentada, intentando tragar la comida y el nudo en la garganta. El único sonido que emití esa noche fue el suave tintineo de mi tenedor contra el plato. Esa fue la noche en que decidí irme. No porque quisiera demostrarles que se equivocaban, sino porque en el fondo sabía que nunca sería suficiente para ellos. No en sus términos. Elegí la infantería de marina porque quería construir una vida a mi manera. Quería que me evaluaran por mis acciones, no por la forma de mi cabello ni el corte de mi vestido. Quería ser importante. Pero incluso cuando me gradué del campamento de entrenamiento, siendo la mejor de mi clase, no vinieron. Incluso cuando conseguí mi primer ascenso, les envié una carta. Nunca respondieron. Envié postales desde todos los rincones del mundo. Los llamé en mis cumpleaños. Les envié regalos en Navidad. El silencio me esperaba cada vez. Algunas heridas no sangran por fuera. Algunas heridas parecen buzones vacíos y llamadas sin respuesta. Así que seguí adelante. Me hice más fuerte, más dura. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. En eso me convirtieron. E incluso ahora, de pie frente al funeral de mi abuelo con el uniforme de gala, todavía puedo sentir a esa chica de 17 años dentro de mí, sentada a la mesa, sin ser vista ni escuchada. Pero esta vez ya no soy invisible, ya no. Salí de casa la mañana después de cumplir 18 años, sin una gran pelea, sin una salida dramática, solo yo, una bolsa de lona y la tranquila comprensión de que dejaba atrás todo lo que había conocido y todo lo que nunca me había visto realmente. Me uní a la infantería de marina porque necesitaba convertirme en alguien a quien respetar, alguien que no esperara una validación que nunca llegaría. La oficina de reclutamiento olía a café rancio y polvo, pero cuando firmé mi nombre en esa línea punteada por primera vez en mi vida, me sentí despierto. El campamento de entrenamiento fue brutal, los días eran interminables. Mis manos, antes suaves y pequeñas, se ampollaron y sangraron hasta que la piel se endureció y se convirtió en callos. Llevé mi cuerpo al límite. Era más pequeño que la mayoría, más lento al principio, pero decidido, testarudo, y nadie iba a doblegarme. Me gradué entre los 5 mejores de mi clase. Todavía recuerdo estar firme, con mi primer uniforme puesto, el sol abrazándome la cara, el peso del metal que me clavaron en el pecho. Temblaba, no de miedo, sino de orgullo. Les envié una foto ese día. Mis padres, mi hermana, una foto nítida de mí en uniforme, sosteniendo el certificado, con el metal reluciente. Escribí una nota sencilla que llegó. Espero que estés bien. Nunca recibí respuesta. Los años siguientes fueron un torbellino de despliegues, ascensos y papeleo. Serví en Afganistán, luego en Irak, luego de vuelta a casa para entrenarme, y luego otra vez en el extranjero. Cada vez que ascendía de rango, les enviaba algo. Postales desde aeródromos polvorientos, tarjetas navideñas, a veces solo una notita. Pensando en ti, silencio. Seguía comprándoles regalos cada Navidad, siempre dirigidos a la casa donde crecí, nunca una respuesta, nunca un agradecimiento. Un año le envié a mi madre un pañuelo de seda desde Kioto. Otra vez le envié a mi padre un reloj de bolsillo raro desde Alemania. Cada vez que los imaginaba abriendo la caja,
mirándose sin decir nada, me preguntaba si siquiera recordarían mi cumpleaños. Todavía conservo cada objeto de metal, cada condecoración, guardados en una vieja caja de madera. Mis manos, esas mismas manos, ahora están ásperas, las uñas cortas y agrietadas, la piel curtida. Solía pensar que eso era feo, pero ahora lo veo de otra manera. Estas manos salvaron vidas. Estas manos sacaron a hombres heridos de los escombros en llamas, sostuvieron los hombros temblorosos de jóvenes soldados, doblaron banderas en los funerales. Estas manos se volvieron mías, y cada vez que volvía a casa, si es que se le podía llamar así, pasaba por delante de la vieja casa de Cedar Street y no sentía nada. No vinieron a mi nombramiento como oficial, no aparecieron cuando recibí la medalla de honor de la Armada y la Infantería de Marina. Y cuando ascendí a teniente coronel, me enteré de que habían asistido a la inauguración de la galería de mi hermana esa misma noche, a solo 1 hora en coche. Fue entonces cuando perdí la esperanza. No dejé de escribir, no dejé de enviar cositas durante las fiestas, pero dejé de esperar. En algún momento del camino aprendí a llevar el peso de su ausencia sin dejar que me aplastara. Dejé que mi uniforme, mi trabajo, mi integridad me definieran, no su silencio. Construí mi vida rango a rango, paso a paso, metal a metal, sola, y aunque nunca me vieron, yo me vi a mí misma. Eso fue suficiente. El momento en que supe que algo andaba mal, al principio, me pareció normal. Acababa de regresar a Estados Unidos tras un despliegue de 7 meses. Afganistán, polvo, calor y ese cansancio que te cala hondo. Anhelaba las cosas más sencillas, dormir en mi propia cama, prepararme mi propio café, ver calles conocidas que no soportaban el peso de la guerra. Recuerdo estar sentado en el porche, todavía con el uniforme puesto, abriendo el fajo de correo que se había acumulado durante mi ausencia. Facturas, anuncios, el ruido de siempre. Y entonces encontré una carta del banco. Decía que mi cuenta corriente principal estaba sobregirada. Al principio pensé que era un error, una errata tal vez. No era rico ni mucho menos, pero era cuidadoso. No gastaba descuidadamente, y mi paga militar era constante y estable. Entré en mi cuenta allí mismo, con el teléfono temblando ligeramente en la mano. El saldo brillaba en la pantalla. Negativo, miles de dólares perdidos. Parpadeé, cerré sesión y volví a iniciarla. El mismo resultado. Sentí una primera punzada de inquietud, una corriente fría y tenue recorriendo mis venas. Revisé mi cuenta de ahorros, vacía. Mi pequeño fondo de inversión había desaparecido, mis aportaciones para la jubilación totalmente borradas. Mi corazón latía con más fuerza que nunca en el campo de batalla. Pasé las siguientes horas revisando extractos, página tras página, línea tras línea. La mayoría de los cargos eran pequeños, al principio, transferencias recurrentes, compras de lujo que no reconocía. Luego vinieron los retiros más grandes, decenas de miles de dólares desviados a cuentas que no me pertenecían. En algún momento me di cuenta de que estaba agarrando el borde del escritorio con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Sabía que necesitaba ayuda. Contacté con el departamento de fraude del banco. Me explicaron los protocolos y me aseguraron que investigarían. Pero mientras hablaban, algo dentro de mí, algo que creía haber enterrado, empezó a agitarse. No quería creerlo, no quería que ese pensamiento se formara del todo en mi mente. Pero estaba ahí, siempre había estado ahí, sabía quién lo había hecho. No eran desconocidos, no eran hackers, era mi familia. Rastreé el rastro documental. El investigador de fraudes confirmó lo que ya sospechaba. Las cuentas a las que se había canalizado el dinero, los nombres, las direcciones, todo me llevaba a la casa donde crecí, mis padres y mi hermana. Estaba sentado solo en esa pequeña sala, la habitación en la que soñaba de niño. Las medallas que había ganado guardadas cuidadosamente en la vieja caja de madera a mi lado. Mis manos, esas mismas manos que habían rescatado hombres de los escombros en llamas, temblaban mientras lo recomponía todo. Me habían estado robando durante años, lenta, silenciosa y sistemáticamente. Cada vez que me desplegaron, cada vez que confiaba en ellos para que se encargaran de mis asuntos mientras servía, me quitaban, me quitaban, me quitaban. El total ascendía a casi $500,000. Debería haber llorado, debería haberme enfurecido, pero solo sentía un vacío. Seguía oyendo la voz de mi madre en mi cabeza. La familia cuida de la familia. Escuché a mi padre. Solo queremos lo mejor para ti. Escuché la risa de mi hermana, ese tono familiar y condescendiente.
No es que lo necesites, Jenny, nunca estás aquí. Me quedé allí sentada hasta que el cielo se oscureció. Los últimos rayos de sol se reflejaban en la esquina de las medallas por las que nadie en mi familia se había molestado en preguntar. La traición no era solo por el dinero, era por los años, las cartas sin respuesta, las llamadas ignoradas, las celebraciones perdidas. Había construido una vida de servicio, de sacrificio, de lealtad, y ellos la habían destripado por completo sin pestañear. En ese momento algo dentro de mí cambió. Ni ira ni venganza, sino algo más frío, más tranquilo, más agudo. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la forma que esperaban. Los confronté 3 días después. Conduje hasta la casa donde crecí, la misma casa de ladrillo blanco con las contraventanas azules, el césped bien cuidado y los parterres que mi madre solía cuidar con tanto esmero. Nada había cambiado por fuera, pero yo no era la misma persona que cruzaba esa puerta. Estaban sentados en la sala cuando llegué. Mi padre leyendo el periódico, mi madre tomando té en su taza de porcelana favorita, mi hermana con las piernas cruzadas en el sofá de cuero, revisando su teléfono con total tranquilidad. Levantaron la vista cuando entré, sorprendidos pero no alarmados. Jenny, dijo mi madre, dejando la taza, ¿no te esperábamos? Me quedé en el centro de la habitación, con las manos firmes a los costados. Lo sé, no me senté, no sonreí, les conté todo, el dinero que faltaba, las transferencias, las autorizaciones falsas. Lo expliqué todo paso a paso, con voz tranquila, con una precisión militar mesurada. Por un instante se hizo el silencio. Entonces, risas, risas de verdad. Mi hermana sonrió con sorna primero. Vamos, no seas tan dramática. Mi padre negó con la cabeza, con las comisuras de los labios crispadas. Pensábamos que lo sabías. ¿Sabías qué? Pregunté con voz apagada. Que estábamos ayudando a mi madre, interrumpió su tono suave y condescendiente. Siempre estás fuera, Jenny, no tienes tiempo para administrar dinero. No entiendes estas cosas, no es tu mundo. Sentí que sus palabras me golpeaban como acero frío. No es tu mundo, no estábamos robando, añadió mi padre, agitando la mano como si desestimara un malentendido inofensivo. Lo estábamos salvaguardando, manteniéndolo en la familia. De todas formas, no sabrías qué hacer con esa cantidad de dinero. Los miré fijamente, los rostros que me arropaban por las noches, las manos que una vez me sujetaron para cruzar la calle. ¿Crees que puedo dirigir misiones de combate? Pregunté en voz baja. Pero no crees que pueda manejar una cuenta bancaria, dijo mi hermana con una risita. Por favor, te ganas la vida con botas. No tienes mucho dinero. Ahí estaba, la verdad, la raíz podrida de todo lo que había sentido toda mi vida. No importaba lo que lograra, no importaba lo alto que llegara a sus ojos, siempre sería la chica que no encajaba, la que no daba la talla, la que podían arrebatar sin vergüenza, sin culpa, sin siquiera reconocerlo como robo. Sentía el peso de cada postal sin perfume, cada carta sin abrir, cada día festivo perdido. Todo me oprimía las costillas, pero no permití que me quebrara. En cambio, respiré con calma y control. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Pregunté con voz cristalina. No seas tonta, dijo mi madre, negando con la cabeza suavemente como si yo fuera una niña en un berrinche. Es la familia, Jennifer. La familia no necesita permiso. La familia no necesita permiso, repetí en voz baja. Mi padre dejó el periódico. Mira, Jenny, no entiendes el dinero, nunca lo has entendido. Estábamos ayudando. Las inversiones de tu hermana ahora son sólidas, nos benefician a todos. Ese fue el momento, esa fue la frase que lo selló. No entiendes el dinero. Toda una vida de borrador condensada en 5 palabras. Asentí lentamente, sin enojo, sin arrebatos. Gracias, dije en voz baja, por aclararme. Sonrieron pensando que la conversación había terminado, que habían ganado, que me lo tragaría como me había tragado cada desaire, cada desdén, cada traición. No sabían que acababan de cometer el último error que podrían cometer conmigo. Me fui sin decir una palabra más y nunca miré atrás. Lo más extraño de la traición es lo silenciosa que es. No se desploma como una explosión, no corta como una cuchilla, se asienta lenta y suavemente, como agua fría que llena los pulmones, una respiración a la vez. He sido herido antes. Me enfrenté a emboscadas, artefactos explosivos improvisados, disparos en la oscuridad. Sentí el escozor de la metralla, el dolor abrasador de un hueso fracturado. Pero nada, nada me había quemado jamás como esa traición.
y lo peor es que no fue repentino. Llevaba años ocurriendo mientras yo era demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado desesperada para creer que aún me amaban. Pasé esa noche sentada en mi pequeña sala, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando la pared en absoluto silencio. La casa estaba en silencio. El único sonido era el zumbido del viejo refrigerador en la cocina, pero dentro de mí todo gritaba. ¿Cómo se recupera uno de algo así? Bajé la mirada a mis manos, las mismas manos que habían salvado vidas, firmado órdenes, sostenido rifles en las peores condiciones imaginables. Manos encallecidas por el trabajo duro y las decisiones más difíciles. Y sin embargo, para quienes deberían haberme conocido mejor, esas manos siempre serían las de un niño, un fracaso, una herramienta a la que recurrir. Su peso me oprimía, más pesado que cualquier mochila que hubiera llevado. Pensé en las cartas que había escrito desde las zonas de combate, las tarjetas de cumpleaños, los pequeños regalos. Pensé en las horas tranquilas en tierras extranjeras cuando me preguntaba si me extrañaban, si se preocupaban, si estaban orgullosos. No lo estaban, nunca lo habían estado, y esa verdad, una vez arraigada, se negó a soltarse. Podría haberme alejado, podría haberla dejado pasar, haberla exagerado hasta convertirla en una cicatriz más entre muchas. Pero algo dentro de mí, algo más profundo que el orgullo, no lo permitió. No se trataba del dinero, en realidad no, se trataba de dignidad, de no dejar que escribieran el final de una historia que no les correspondía. Esa noche tomé una decisión, no por ira ni por venganza, sino por claridad. No iba a luchar contra ellos como esperaban, no iba a gritar ni suplicar por algo que nunca tuvieron intención de darme. Iba a recuperar lo que era mío, estratégicamente, metódicamente, sin disculparme. Saqué una vieja libreta de cuero que guardaba desde mis primeros despliegues. La abrí por una página en blanco y empecé a escribir nombres, fechas, números de cuenta bancaria y transferencias bancarias. Enumeré todo lo que sabía, todo lo que había visto, cada migaja que habían dejado sin darme cuenta de que alguien podría seguirme. No lloré, no me derrumbé. En cambio, hice lo que me habían entrenado para hacer: evaluar, planificar, ejecutar. A la mañana siguiente llamé por teléfono a un investigador de delitos financieros, a un abogado en quien confiaba por mi experiencia trabajando con equipos legales militares. No fui tan ingenuo como para pensar que sería fácil. Habían ocultado bien sus huellas, pero me habían subestimado. Siempre lo habían hecho. Me recosté después de la última llamada y exhalé lentamente. Y por primera vez en días sentí algo parecido a la calma. No paz, todavía no, pero sí un propósito. No iba a dejar que me borraran de mi vida. No iba a ser la hija silenciosa, el soldado olvidado, la mujer que se dejó definir por la traición. Esta vez me definiría en mis propios términos y no lo verían venir. Lo primero que hice fue pedir refuerzos, no los que estaba acostumbrada, sin fusiles ni equipo de combate. Esta guerra se libraría con precisión teórica y estrategia discreta. Contacté con una antigua compañera de mi época en el Cuerpo de Abogados Generales, HAG. Se llamaba Natalie Ruiz, una brillante abogada que me había ayudado a sortear un lío legal durante un despliegue en Kuwait. Era aguda, metódica y, lo más importante, no soportaba la injusticia. Cuando le conté lo sucedido, no se quedó atónita, ni siquiera parpadeó, simplemente dijo: vamos a solucionar esto. Después vino el contador forense, un hombre llamado Charles Yates, exmilitar, que ahora trabaja en investigaciones de delitos de cuello blanco. Tenía la mentalidad de ver patrones donde otros veían caos. A los pocos minutos de entregarle los archivos, ya estaba conectando puntos que yo ni siquiera había notado. Nos reunimos en una pequeña oficina del centro, estéril, fría, llena del suave zumbido de las impresoras y el repiqueteo de los teclados. Recuerdo estar sentado frente a ellos, con las delgadas carpetas manila entre nosotros y el olor a café quemado flotando en el aire. Mis manos estaban firmes sobre la mesa. Esto no fue descuidado, dijo Charles después de revisar el primer fajo. Quienquiera que lo haya hecho sabía lo suficiente como para ser peligroso. Distribuyeron las transferencias entre varias cuentas. Primero cantidades pequeñas, luego cantidades mayores a medida que ganaban confianza. Asentí, sé quién lo hizo. Mis padres, mi hermana. Natalie levantó la vista de sus notas. ¿Quieres que se presenten cargos penales? Hice una pausa. La antigua versión de mí, la que aún ansiaba su amor, lo habría dudado. Pero esa persona ya no estaba.
Quiero la verdad por escrito, dije finalmente. Quiero que se rastreen cada dólar, que se exponga cada firma, y luego quiero lo que es mío, sin emoción, sin pasión, solo hechos. Pasamos horas revisando las pruebas, extractos bancarios, transferencias bancarias, documentos legales falsificados a mi nombre, incluso facturas de servicios públicos vinculadas a propiedades que desconocía que poseían, casas, alquileres vacacionales, inversiones. Todo financiado con el dinero que me desviaron mientras estaba al otro lado del mundo, luchando por libertades que ni siquiera respetaron. Había una especie de insensibilidad en el proceso, un distanciamiento clínico que había aprendido en el campo. Cuando despejas una sala, cuando tomas decisiones de vida o muerte en segundos, no te dejas llevar por las emociones, dejas que los hechos hablen. Esto no era diferente. Al final del segundo día, teníamos más de 200 páginas de fraude documentado. Me quedé mirando la pila de manos que descansaban sobre el borde de la mesa, rozando el borde de un metal que todavía usaba a veces debajo de la chaqueta. No porque les importara, sino porque me importaba a mí. Lo negarán, advirtió Natalie. Le darán vueltas, dirán que eres inestable o vengativo. Lo sé. ¿Estás preparado para eso? La miré a los ojos sin pestañear. Me he estado preparando para esto toda mi vida. Entonces sonrió levemente. Bien, porque una vez que presentamos la solicitud no hay vuelta atrás. Exhalé lentamente. Ese es el punto. Salí de la oficina esa noche con la primera pieza de mi vida reconstruida. Solo un ladrillo, pero era mío. Y no iba a dejar que cayera de nuevo. A veces las respuestas que buscas te han acompañado desde siempre. Fue Natalie quien lo sugirió. Una noche estábamos revisando los registros financieros cuando levantó la vista de su portátil y dijo: ¿Alguien ha mencionado alguna vez un testamento sobre los bienes de tu abuelo? ¿Se tramitó formalmente? La pregunta me dejó paralizada. No lo había pensado ni una sola vez. El funeral, las consecuencias, cómo me habían excluido. Todo se había sentido tan deliberado, tan sofocante que nunca hice la única pregunta que importaba. ¿Qué quería mi abuelo? De una cosa estaba segura. Me había amado, a su manera tranquila y discreta. Siempre había sido el único de la familia que realmente me veía. El recuerdo volvió nítido, claro, como si el tiempo no hubiera pasado. Tenía 7 años y estaba sentada en el porche trasero de su casa, luchando por atar los cordones de unas botas militares desgastadas que me había dejado usar. Mis manos eran pequeñas y torpes. Siempre me equivocaba al atar los cordones. Se arrodilló a mi lado, paciente y gentil, y guió mis dedos hasta que el nudo se ató. «Inténtalo de nuevo», dijo en voz baja, «porque algún día tendrás que hacerlo sola». Nunca lo olvidé. Fue la primera persona que me dijo que era fuerte, la primera persona que me hizo creer que podía ser más de lo que mis padres veían. Pasé la mañana siguiente rebuscando entre archivos viejos, cajones polvorientos y armarios olvidados en la pequeña casa que él había dejado atrás. Me temblaron las manos una vez, solo una vez, al encontrar la carpeta verde descolorida enterrada al fondo de su escritorio, escondida entre capas de papeles olvidados. El testamento, el original, firmado, notariado, con mi nombre impreso con letra firme y cuidadosa. Me lo había dejado todo, no a mis padres ni a mi hermana, sino a mí. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas como una niña, con el papel temblando entre mis dedos. Aún podía oír su voz en mi mente, su forma tranquila de hablar, la forma en que siempre me llamaba niña cuando nadie más lo hacía, la forma en que una vez me lo dijo medio susurrando en la tenue luz del porche. El apellido no siempre vale la pena. A veces, en cambio, te llevas a ti misma. Pasé el pulgar por la firma al pie de la página. De alguna manera, él lo sabía incluso antes de la ruptura, incluso antes del robo. Sabía quiénes eran y había intentado protegerme discretamente, sin confrontación. Exhalé lentamente, doblé la rueda con cuidado y la guardé en una funda protectora. No lloré. No hubo un colapso, ninguna oleada cinematográfica de emoción, solo una calma firme que se instaló en lo más profundo de mis huesos. El nudo que me había enseñado a atar años atrás aún resistía. Esa tarde hice copias, legales, certificadas, a prueba de balas. El juego había cambiado, y esta vez no estaba a la defensiva. Para cuando el testamento llegó a mis manos, la siguiente fase ya se estaba formando en mi mente. La guerra te enseña una verdad por encima de todas. Ninguna batalla se gana por casualidad. Es preparación, precisión, sincronización. Pasé las siguientes semanas en silencio, midiendo cada paso,
calculando cada decisión. Me reuní con Natalie 2 veces más. Revisamos los documentos línea por línea. Construimos un marco legal tan hermético que ni las manos más escurridizas pudieron zafarse. El fraude, las autorizaciones falsificadas, el incumplimiento del deber fiduciario, la mala gestión de los bienes del patrimonio. Todos los detalles estaban cubiertos, pero sabía que el papeleo por sí solo no sería suficiente. Contacté a gente con la que no había hablado en años, marines con los que había servido, hombres y mujeres que me conocían no por mi apellido, sino por el peso que llevaba en el campo de batalla, hermanos y hermanas forjados a fuego lento y en silencio compartido. No pedía favores, no necesitaba que lucharan por mí, solo necesitaba testigos, personas que pudieran hablar no de lo que había perdido, sino de quién era yo. Algunos respondieron de inmediato, otros tardaron unos días, pero fueron llegando uno a uno. Correos electrónicos, llamadas telefónicas, cartas escritas con letra de imprenta, historias de batallas superadas, vidas salvadas, muestras de cariño ofrecidas cuando nadie más había dado un paso al frente. No fueron grandes gestos, eran verdades, verdades tranquilas y sólidas. No era para el tribunal, no era para mi familia, era para recordarme a mí mismo que quién era yo. La vida que había construido no les correspondía a ellos definirla ni destruirla. Recuerdo estar parado afuera del juzgado, una de esas madrugadas, con los documentos en la mano, cuando vi a un hombre mayor que paseaba a su perro. Miró mi uniforme, las cintas en mi pecho y me dedicó un leve gesto de asentimiento, reconocimiento, respeto. Fue algo simple, pero me tomó por sorpresa porque, durante la mayor parte de mi vida, esa mirada de silenciosa consideración provenía de quienes se suponía debían brindarla generosamente. Esa mañana entré en la oficina del secretario del condado y presenté la primera serie de mociones. La empleada apenas me miró, con los ojos vidriosos por la rutina, otra pila de papeles, otro nombre en la lista. Para ella no significaba nada, pero para mí lo era todo. Me veía reflejada en los escaparates al pasar junto a las líneas limpias del uniforme, los zapatos lustrados, el peso de mi propia firmeza. Y me preguntaba si la gente en la calle, los que tomaban café y revisaban sus teléfonos, podían percibir la guerra que se desarrollaba bajo la superficie. No podían, por supuesto. Para ellos yo era solo una cara más, pero yo sabía que no era así. Hay una especie de poder que surge al permanecer inmóvil mientras el mundo gira a tu alrededor, al saber que esta vez no eres tú quien se mueve, eres tú quien mueve las piezas. Ajusté el nudo de mi abrigo, cuadré los hombros y di el siguiente paso. El juego estaba en marcha y no iba a parar hasta llegar al final. La noche antes del funeral no pude dormir. Estaba tumbado en la cama, con las luces de la ciudad proyectando largas sombras en el techo, con las manos apoyadas en el pecho, como si sujetara algo frágil. Tenía los ojos abiertos, pero mi mente estaba en otra parte, regresando a la última vez que vi a mi abuelo con vida. No fue un momento memorable, ni una despedida dramática, solo una tarde cualquiera, sentados juntos en su porche trasero, viendo cómo las hojas se dispersaban con el viento. Era mayor que lento. Sus manos, antes tan firmes, temblaban ligeramente al levantar su taza de té, pero sus ojos, eran tan agudos como siempre. ¿Sigues luchando por el bien, chaval?, preguntó, levantando la comisura de los labios. Siempre, sonreía. No hablamos mucho ese día, nunca lo necesitábamos. Hay quien llena el silencio con palabras. Él me enseñó que hay fuerza en dejar que el silencio se apodere de mí. Cuando me levanté para irme, me agarró la muñeca con suavidad, con dedos finos pero insistentes. No dejes que te digan quién eres, murmuró. Jamás. No me di cuenta entonces, pero fue una despedida. Ese recuerdo se repetía una y otra vez en mi mente mientras yacía en la oscuridad. Pero no era lo único que me atormentaba. Los sueños llegaban nítidos e inesperados. Imágenes distorsionadas de mis padres, los rostros de mi hermana deformados por una risa que nunca llegó a sus ojos. Soñé con sentarme en la misma mesa familiar, solo que esta vez los platos estaban vacíos, los vasos se rompieron y nadie me miró. Intenté hablar, pero no salía ningún sonido. Busqué el metal que llevaba en el pecho, pero se derritió en mis manos, convirtiéndose en ceniza. Desperté sin aliento, con el corazón latiéndome con fuerza. El reloj marcaba las 3:17 am. Me incorporé,
Me pasé las palmas de las manos por la cara, anclada en el presente. En realidad, porque la verdad era evidente, nunca me habían visto, ni cómo era, ni cómo me había convertido. Para ellos, siempre sería la chica que no pertenecía, la que tomó las decisiones equivocadas, la que podían descartar, ignorar, borrar. Pero para él, mi abuelo, yo había sido algo diferente. Me había visto incluso cuando yo mismo aún no me veía. Me levanté de la cama con el aire fresco rozándome la piel y me acerqué a la pequeña caja de madera donde guardaba el testamento. Lo levanté con cuidado, rozando con los dedos las letras en relieve. No era solo papel, era una prueba. Prueba de que alguien, al menos una vez, había creído en mí sin condiciones. Apreté la palma de la mano contra la tapa, respirando hondo. Casi podía oír su voz de nuevo, baja y firme, como solía tararear canciones de guerra en voz baja cuando creía que nadie lo escuchaba. Me quedé allí un buen rato, dejando que el silencio me envolviera. Llegaría el funeral, la confrontación, la exposición. Pero esta noche solo estábamos yo y el hombre que me enseñó a atarme mis primeras botas. Y eso de alguna manera fue suficiente. La mañana del funeral era gris y fría, ese frío que se te mete en los huesos no por el viento, sino por el peso de lo que se avecina. Estaba de pie frente a la iglesia, vestido con el uniforme de gala, mis medallas, mis condecoraciones, cada cicatriz que llevaba, visible e invisible, desgastada sin disculparme. Me vieron antes de poner un pie en la iglesia. El rostro de mi madre palideció al principio. Mi padre, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo, se tensó. Mi hermana ladeó la cabeza. Esa misma sonrisa de suficiencia que llevaba desde la infancia se dibujó en sus labios. Ya susurraban. Podía leerles la boca sin oír las palabras. ¿Qué hace aquí? Respiré hondo, luego otro, y entonces llegó el sonido. Botas. 12 pares de zapatos negros lustrados golpeando el pavimento al unísono. El aire cambió. Las conversaciones se detuvieron a media frase. Las cabezas se giraron. 12 marines vestidos con uniformes azules ceremoniales se acercaron en formación cerrada. A la cabeza, el general Marshall, con 4 estrellas brillando sobre sus hombros y su cabello plateado contrastando con la lana oscura de su uniforme. Marcharon entre los invitados que murmuraban, pasando por los rostros confundidos, hasta que llegaron a mí. Y entonces, con precisión nítida y deliberada, se detuvieron. El general Marshall se quitó la manta, se la acercó al pecho y saludó. General J. Maddox, señora, dijo con una voz firme y firme. Estamos aquí para honrar tanto la vida de su abuelo como el servicio que sigue prestando a esta nación. El silencio fue absoluto. Le devolví el saludo, cortando el aire con la palma de la mano con una gracia experta. No necesitaba hablar, no necesitaba explicar, ya lo sabían. La sorpresa en los rostros de mis padres era palpable. Mi madre entreabrió la boca, sus ojos moviéndose entre mí y la línea de Marines como si buscara una salida. Mi padre apretó la mandíbula. Mi hermana, por primera vez, no mostró una sonrisa burlona, solo una incredulidad atónita. Y entonces Natalie dio un paso al frente, tranquila y profesional. Sostenía un sobre grueso en sus manos enguantadas, y sus tacones resonaban contra los escalones de piedra mientras se dirigía a la pequeña concurrencia. Damas y caballeros, comenzó con voz tranquila. Me han pedido que lea una declaración en nombre del difunto señor. Harold Maddox abrió el sobre y la verdad silenciosa e innegable se reveló. El testamento original, firmado y atestiguado, era legalmente vinculante. Cada detalle fue leído en voz alta. Mi nombre, el único beneficiario, las palabras de mi abuelo, preservadas en acta de agradecimiento por una vida de servicio, reconocimiento por sacrificios invisibles. Me quedé quieta al oír los murmullos. Alguien jadeó suavemente, un primo negó con la cabeza, incrédulo. Un viejo vecino susurró. No tenía ni idea. No me moví. Mis padres se quedaron paralizados. Los ojos de mi madre se llenaron de algo entre pánico y humillación. Los puños de mi padre se apretaron a los costados. El rostro de mi hermana palideció por completo y yo seguía sin decir nada. Ningún triunfo, ningún regodeo, solo silencio. Los 12 Marines permanecieron en formación, con una disciplina inquebrantable. El general Marshall me dedicó un pequeño asentimiento, un discreto gesto de respeto, y luego regresó a su posición. La última palabra de mi abuelo quedó a mi cuidado. En 10 minutos todo lo que habían construido, las mentiras, el robo, la fachada, se derrumbó a sus pies. Exhalé suavemente. La guerra aún no había terminado,
pero la situación había cambiado y esta vez no iba a marcharme. Durante un largo instante, nadie se movió. El aire se sentía helado con el peso de la verdad expuesta. Mis padres permanecían inmóviles en las escaleras de la iglesia, con el rostro descolorido. Mi madre apretaba su bolso con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. Los labios de mi padre se apretaban en una fina línea, con la mirada fija como si buscara una vía de escape inexistente. Mi hermana, siempre la de la sonrisa perfecta, había guardado un silencio absoluto. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, los ojos desorbitados por algo que no supe identificar. No era solo conmoción, era miedo. Quizás reconocieron que la narrativa que habían construido durante toda una vida se había desmoronado en cuestión de minutos. No hablé, no hacía falta. El testamento, leído en voz alta para que todos lo oyeran, era más elocuente que cualquier acusación que pudiera haber hecho. Los Marines, en perfecta formación detrás de mí, me impedían desestimarlo o reescribirlo. Permanecí inmóvil, con las manos a los costados, el uniforme planchado y los zapatos relucientes. Mantuve la respiración firme y el rostro sereno. Años de entrenamiento me habían enseñado a controlar mi cuerpo bajo presión. Esto no era un campo de batalla, pero la disciplina era la misma, y ellos estaban destrozados. Observé a la gente a nuestro alrededor, vecinos, parientes lejanos, viejos amigos, moverse incómodos. Algunos apartaban la mirada, otros me miraban con algo parecido al respeto, otros con una vergüenza discreta, no por mí, sino por ellos. Para la familia que había sido sorprendida con la máscara arrancada. Hay un silencio particular que no proviene de la paz, sino de la exposición, del colapso total de una mentira que se ha mantenido durante demasiado tiempo. Este era ese silencio. Mi madre abrió la boca una vez, luego la cerró. La mirada de mi padre nunca se cruzó con la mía. Mi hermana retrocedió un pasito sin darse cuenta. Nadie salió en su defensa. Nadie les ofreció consuelo. Podría haber dicho algo entonces. Podría haberles devuelto a la cara todos los insultos que me habían lanzado. Podría haberles exigido una disculpa. Podría haber dejado que la amargura se derramara como veneno. Pero no lo hice porque no lo necesitaba. La verdad ya había hecho lo que las palabras jamás pudieron. Sentí el peso del momento calar hondo en mis huesos. No la euforia de la victoria, ni el ardor de la venganza, sino algo más firme, más fuerte, una silenciosa recuperación del espacio que habían intentado robarme durante décadas. Y por primera vez comprendí algo que no me había permitido sentir hasta ese preciso instante. Era libre, libre de la necesidad de demostrar, libre de la necesidad de ser visto por quienes nunca me habían visto, libre del dolor vacío que me producía perseguir algo que, para empezar, nunca fue mío. Enderecé los hombros, exhalé suavemente y asentí levemente, más para mí que para nadie más. Los Marines mantenían su posición detrás de mí. La multitud se movió, susurró, y luego, uno a uno, empezó a moverse. El funeral continuaría, la ceremonia seguiría, pero la historia, la verdadera historia, ya estaba escrita. Me giré sin fanfarrias y retrocedí. La guerra había terminado y la había ganado sin alzar un arma. La noticia se extendió más rápido de lo que jamás imaginé. No se lo conté a nadie más allá de los canales legales necesarios. No publiqué nada al respecto. No hice ninguna declaración pública. Pero de alguna manera, como historias como esta siempre encuentran su camino, las consecuencias se propagaron rápidamente en línea en cuestión de días. Empezó con rumores en las páginas de la comunidad local, pequeños hilos, preguntas, especulaciones. Luego, alguien, quizás un pariente lejano, compartió una foto del funeral. Yo de uniforme, los Marines, el saludo. Y así, sin más, el mundo recogió los pedazos y empezó a reconstruir su propia versión de la verdad. Lo observé en silencio desde la barrera. Los comentarios llegaron en oleadas. Algunos defendían a mis padres. Son su familia. Debería haberlo manejado en privado. Es militar, probablemente controladora, probablemente fría. Quizás merecía que la excluyeran. Otros, más de los que esperaba, alzaron la voz por mí. Sirvió a su país. Le robaron. ¿Qué clase de padres se imaginan criando a una hija que llega a general y aún así no sentirse orgullosa? Las narrativas se retorcieron, se enredaron. Desconocidos proyectaron sus propias heridas familiares en mi historia. Algunos me vieron como el villano, otros como la víctima. Algunos me pintaron como un estratega despiadado, demasiado rígido, demasiado fuerte, demasiado inflexible.
y fue entonces cuando comprendí la verdad sobre la percepción. La gente no te ve como eres. Te ven a través de su propio dolor, sus propios arrepentimientos, sus propias lealtades. No importaba que no conocieran las cenas tranquilas donde yo era invisible, los cumpleaños perdidos, las cartas sin responder. No importaba que no hubieran visto los moretones que no dejaban marcas. Iban a escribir sus propias versiones de todos modos. Al principio pensé en responder, en aclarar las cosas, pero luego me detuve porque la gente importante ya lo sabía. Los amigos que me apoyaron, los marines que me saludaron sin dudarlo. El recuerdo de la silenciosa fe de mi abuelo en mí. Sabía quién era. Dejé que el ruido continuara sin ser afectado. Comentario tras comentario, opinión tras opinión. Una publicación en particular se me quedó grabada. Una mujer a la que nunca conocí escribió: a veces la familia no es con quien naciste, sino con quien te acompaña cuando llega la tormenta. Lo leí 2 veces y por primera vez desde el funeral me permití respirar hondo. El mundo seguiría hablando, que lo hicieran. No estaba aquí para que todos me comprendieran. Estaba aquí para ser fiel a mí misma y eso finalmente fue suficiente. Los días posteriores al funeral fueron los más tranquilos que recuerdo. No hubo celebración, ni sensación de triunfo, solo quietud. Esa quietud que se te cala en los huesos cuando el ruido se apaga y te quedas solo con el peso de lo sucedido. Seguí adelante con los movimientos, las carreras matutinas, los entrenamientos, los pequeños rituales que constituían el andamiaje de mi vida. Pero por dentro algo se sentía diferente, vacío en lugares inesperados. La verdad es que pensé que ganar se sentiría diferente. Pensé que reclamar lo mío, exponerlo, recuperar mi nombre, sanaría de alguna manera la herida que me habían causado años atrás. Pensé que el reconocimiento, la justicia, la absoluta innegabilidad de todo aquello llenaría el vacío que dejaron atrás. No fue así, porque lo que nadie te dice sobre la traición es esto: incluso cuando ganas, pierdes algo. Me encontré pensando hasta altas horas de la noche, sentado solo en la pequeña cocina, con la vieja caja de madera con mis metales sobre la mesa y el testamento junto a ella. Pasaba los dedos por los bordes elevados de las cintas, trazando sus líneas como si albergaran una respuesta que aún no había visto. Pero por muchas veces que me hiciera la misma pregunta, ¿recuperar la vida borra el dolor de ser rechazado?, la respuesta seguía siendo la misma. No, no lo hace. Algunas heridas no sanan con la victoria, sanan con la aceptación. Al dejar atrás la necesidad de hacer que el pasado fuera diferente, podría haber tomado represalias públicamente, legalmente, podría haber desprestigiado sus nombres, destruido la poca posición que les quedaba en ese círculo social cuidadosamente construido al que se aferraban. Pero decidí no hacerlo. No porque los perdonara, no porque sintiera una obligación moral superior, sino porque no era lo que yo quería ser. No necesitaba convertirme en el monstruo que me hacían parecer. No necesitaba dejar que la amargura se arraigara. Elegí el silencio no como rendición, sino como poder. Viviría bien, serviría, construiría, crearía algo que no pudieran tocar. Y si eso significaba estar solo, que así fuera. Ya no era la chica sentada a la mesa, esperando ser vista. Era la mujer que se había visto a sí misma, que había luchado, resistido y sobrevivido, y eso era suficiente. La soledad era real, el dolor era real, pero también lo era la fuerza, también lo era la libertad. Esa noche miré por la ventana, las luces de la ciudad brillando suavemente en la distancia, y no le susurré nada a nadie. No me definen, ni ahora, ni nunca más. En los meses siguientes construí algo inesperado. No fue grandioso, no fue público, no hubo cámaras, ni discursos, ni titulares. Empezó pequeño, solo una mesa plegable bajo un toldo destartalado en un rincón tranquilo de la ciudad, una taza de café, una pila de panecillos recién hechos, unas cuantas cajas de fruta y un sencillo letrero de madera tallado a mano. La mesa tranquila. Usé parte de mi herencia, la parte que no se había destinado a gastos legales, para crear algo de lo que mi abuelo se habría sentido orgulloso, un servicio de desayuno para veteranos sin hogar, sin preguntas ni juicios, solo una comida caliente y un lugar seguro para sentarse un rato. La primera mañana no estaba seguro de si vendría alguien, pero al amanecer 2 hombres y una mujer ya se habían reunido cerca de la mesa. No me preguntaron quién era, no les importó el uniforme, las medallas ni el nombre.
Solo asentían en silencio cuando servía el café y me agradecían con dulzura cuando les entregaba los platos. Eso era todo lo que necesitaba. Seguía apareciendo cada mañana, a veces 5 personas, a veces 15, lloviera o hiciera sol. Mis manos, esas mismas manos que una vez empuñaron rifles, ahora repartían pan caliente, pelaban naranjas y servían tazas de té. Y en esos momentos algo en mí empezó a sanar, porque la verdad es que las pequeñas cosas importan, las cosas silenciosas, las bondades invisibles que no llegan a las noticias y que nadie aplaude. Había pasado tantos años persiguiendo la idea de que el valor provenía del reconocimiento, de ser visto, de demostrar algo a quienes nunca habían visto. Aquí nada de eso importaba, aquí bastaba con simplemente servir. Algunos días volvían las mismas caras, rostros desgastados por la vida, por la guerra, por la pérdida, hombres y mujeres que comprendieron el silencio que yo llevaba porque ellos también lo llevaban. No hablábamos mucho, no lo necesitábamos. Hay un lenguaje en los gestos silenciosos, el paso de un plato, el rellenar una taza que habla más fuerte que las palabras. Cada semana reservo tiempo para sentarme con ellos, no como el general Maddox, sino como Jennifer. Simplemente Jennifer, la mujer que sabía lo que era sentirse invisible, la soldado que sabía lo que era volver a casa y encontrar el vacío. La mesa silenciosa se fue haciendo más grande poco a poco, se unieron voluntarios, llegaron donaciones, añadimos más sillas, más sombra, más manos para servir, pero nunca falté ni una mañana, porque esto no era cuestión de números, era cuestión de dignidad. Una mañana, mientras el sol asomaba por los tejados, un hombre mayor, veterano de Vietnam, a juzgar por su chaqueta desgastada, me saludó con la cabeza y dijo: «Preséntate, eso es lo que importa». Sonreí, y entonces una sonrisa sincera, de esas que nacen de algo más profundo que el orgullo, de esas que dicen: «Sigo aquí, sigo importando, y elijo levantarme», y por primera vez en años me sentí completo, no porque me vieran, sino porque finalmente me vi a mí mismo. La carta llegó un martes cualquiera, sin previo aviso, sin entrega especial, solo un sobre blanco sencillo entre facturas de servicios públicos y folletos de supermercado, el tipo de correo que casi tiras sin mirarlo 2 veces, pero la letra me detuvo, era suya. Me senté a la mesa de la cocina, con la luz de la mañana extendiéndose tenuemente por el suelo, y di vueltas al sobre. Por un momento dudé si quería abrirlo. Una parte de mí, la vieja, la niña que aún esperaba una aprobación que nunca llegaría, casi esperaba otra herida, pero rompí el sello de todos modos. El papel era simple, la letra temblorosa pero familiar, solo unas líneas cortas de tinta que se corrían ligeramente por los bordes. Jennifer, no pediré perdón, no lo merezco, me equivoqué en todo sobre ti, ahora lo veo. Espero que donde quiera que la vida te lleve encuentres paz. Tu padre. Eso fue todo, sin grandes explicaciones, sin excusas prolijas. Solo esas pocas palabras, escasas y frágiles como él mismo. Lo leí 2 veces, luego una tercera, y algo inesperado sucedió. No sentí ira, no sentí satisfacción, sentí liberación. No era perdón, no estaba segura de ser capaz de eso, no del todo. Algunas heridas son demasiado profundas, algunas fracturas nunca se curan, pero fue suficiente, suficiente para cerrar la puerta sin dar un portazo, suficiente para finalmente dejar que el peso de su voz, la crítica, el desdén, la interminable desaprobación silenciosa se deslizara de mis hombros. Dejé la carta, con los dedos apoyados ligeramente sobre el papel. Durante mucho tiempo creí que el cierre se lograba con la confrontación, obligando a la gente a admitir sus errores, a disculparse para verme. Pero a veces el cierre es algo que uno se da a sí mismo. No necesitaba que él reescribiera el pasado, no necesitaba que arreglara lo que ya estaba roto, solo necesitaba saber que, por un breve instante, había visto la verdad, aunque fuera demasiado tarde. Eso fue suficiente. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el último cajón de mi escritorio, no para releerla, no para aferrarme a ella, sino para marcar el final de la historia. Esa noche caminé sola hacia la mesa tranquila. El aire era fresco, las estrellas se distinguieron sobre el horizonte de la ciudad. Me senté un rato después de que los voluntarios recogieran sus cosas, escuchando el suave susurro de las hojas al viento, y pensé en lo extraña que es la vida, en cómo a veces las personas que deberían haberte amado más son las que más te lastiman, cómo a veces la disculpa no cambia nada, pero aún así importa,
Presioné las palmas de las manos contra la mesa de madera, sentí la veta desgastada bajo las yemas de los dedos. No era la persona que habían intentado moldear, no era el fracaso que habían nombrado, era algo más, alguien que construí pieza a pieza, cicatriz a cicatriz, aliento a aliento, y seguía de pie. El primer aniversario de la mesa silenciosa llegó en silencio, tal como lo había esperado, sin cámaras, sin ceremonia, solo yo, los rostros familiares que aparecían cada mañana y la ciudad despertando a nuestro alrededor. Los 12 Marines también estaban allí, no uniformados, no como soldados, sino como personas, amigos. Llegaron con pan fresco, café y esa misma presencia firme que siempre habían traído al campo de batalla. Nos sentamos juntos en los desgastados bancos de madera, contándonos historias como si fueran monedas viejas. Algunas eran divertidas, otras duras. Nadie habló de rangos, medallas, ni del fantasma que llevábamos dentro. No se trataba de eso, se trataba de ser vistos tal como éramos. En un momento, alguien me preguntó si extrañaba la pelea, el uniforme, todo el ruido. Negué con la cabeza. No, dije en voz baja, algunas batallas tienen un fin, algunas guerras no valen la pena librarlas eternamente. Asintieron, lo entendieron, nos quedamos hasta que el sol salió alto. Risas y silencios se fundieron en algo que nos hizo sentir completos, y en ese momento comprendí algo simple pero profundo. La familia no siempre es la gente de la que vienes. A veces la familia son quienes te eligen, quienes se quedan, quienes te ven como realmente eres, no como esperan que seas. Miré a mi alrededor, a las manos que pasaban el café, a los ojos que habían visto demasiado pero que aún se suavizaban con bondad, y sentí que se asentaba en lo más profundo de mí. Había perdido algo una vez, pero había encontrado algo mejor. Antes de despedirnos, quiero preguntarte algo. ¿Desde dónde nos ves? ¿Es una mañana tranquila, de esas en las que el mundo se siente en calma y te envuelve la comodidad de una taza de café caliente? ¿O quizás es de noche y estas historias te acompañan mientras el resto del mundo duerme? Donde quiera que estés, cuéntamelo en los comentarios. Los leí todos y agradezco a cada uno de ustedes que comparten estos momentos conmigo. Y si esta historia les llegó al corazón, espero que consideren suscribirse a este canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para unirse a una comunidad que aún cree en la bondad, en la sanación y en las segundas oportunidades. Gracias por dedicarme un poco de su tiempo hoy. Gracias por permitirme compartir esta historia. Donde quiera que estés en el mundo, sean cuales sean tus batallas, espero que lleves esto contigo. Espero que lo recuerdes. A veces el milagro no llama a tu puerta, a veces espera en silencio, pacientemente, hasta que estés listo para abrir tu corazón y dejarlo entrar. Cuídate y nos vemos en la próxima.